La sangre suele ser más espesa que el agua, dicen. Pero para las hermanas Torres, en el elitista barrio de Salamanca de Madrid, era solo otra mancha que restregar de un vestido de seda. Todo el mundo conocía la historia. Una gemela era el diamante, la otra el polvo. Pero las historias tienen una forma de torcerse cuando se añade un arma cargada a la mesa, o en mi caso, un archivo lleno de secretos que mi padre creía haber quemado. El Museo Thyssen, Madrid. Noche de gala, 6 meses atrás. El eco de la sirena de una ambulancia, o quizás era la policía, se coló por las puertas abiertas del Museo Thyssen. La multitud, hasta hace un momento un murmullo sofisticado de máscaras y champán, ahora era un coro de susurros nerviosos. Mi padre, Carlos Torres, estaba arrodillado en el suelo, gritando de dolor, su muñeca rota por la mano de Román. ¿Qué has hecho, Ana? La voz de mi hermana gemela, Ana, me llegó como un lamento ahogado, un reproche familiar. Ella me miraba con ojos desorbitados, pasando del hombre postrado a mi figura, envuelta en un vestido de terciopelo rojo sangre. Mi máscara, que había ocultado mi rostro durante gran parte de la noche, yacía en el suelo, abandonada. Ya no la necesitaba. Mi mente revolvía los últimos 6 meses, o quizás fue menos. El tiempo se había vuelto una masa informe. La vida antes de Román, antes de esa noche en el restaurante, ¿existió realmente? A veces me parece un sueño borroso. La biblioteca, el silencio, mi pequeño apartamento en Lavapiés. Todo tan diferente a esto, a esta guerra que yo misma había desatado. Flashback, la invitación y el engaño. La invitación reposaba en mi tocador como una citación judicial. Pesada, de cartulina color crema con relieve dorado, olía vagamente a sándalo y a dinero antiguo. Me miraba en el espejo, mi reflejo cansado comparado con la energía vibrante y nerviosa de la mujer que estaba detrás de mí. Compartíamos el mismo rostro, los mismos pómulos altos, los mismos ojos color cobre oxidado. Pero ahí terminaba el parecido. Ana era pulida, afilada y letal. Yo, María, era suave, desgastada por los bordes y perpetuamente agotada. «Tienes que hacer esto por mí, María», dijo Ana, aplicándose una capa de labial rojo rubí con la precisión de una cirujana. «No puedo ser vista con un capitalista de riesgo de medio pelo. Es un suicidio para mi marca. Además, se supone que debo estar en Ibiza con el heredero naviero griego a medianoche». Suspiré, recogiendo la tarjeta. «Ana, no tengo una cita en 3 años. Soy bibliotecaria, catalogo archivos. No sé cómo hablar con hombres que usan mocasines que cuestan más que mi alquiler». «No tienes que hablar», Ana me interrumpió, arrojando una funda de ropa sobre la cama. Aterrizó con el golpe pesado de una tela cara. «Solo tienes que sentarte, beber el Ballinger del 96, asentir cuando hable de su cartera de inversiones y marcharte después del postre. Él nunca me ha conocido en persona. Solo coincidimos en esa app de invitación. José no notará la diferencia». Miré el vestido que se derramaba de la bolsa. Era un Versace hecho a medida, seda negra con una raja que parecía desafiar las leyes de la física. «¿Por qué no puedes simplemente cancelar?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Ana se giró, entrecerrando los ojos. El aire en la suite del ático del Rosewood Villa Magna pareció bajar 10 grados. «Porque la empresa de papá está negociando un acuerdo con su compañía. Si lo dejo plantado, el acuerdo se va al traste. Si el acuerdo se va al traste, papá me corta la asignación. Y si me cortan la asignación, no puedo pagar tu pisito en Lavapiés, ¿verdad?». La amenaza flotaba en el aire, familiar y asfixiante. Desde que nuestra madre murió, Carlos nos había dejado a Ana hacer lo que le diera la gana, mientras yo me convertía en el secreto sucio de la familia. La callada, la aburrida, la que no se casaba con un senador o un CEO. Ana controlaba las finanzas porque controlaba a nuestro padre. «Está bien», susurré, la lucha se desvaneciendo. «¿Quién es él?». «Un tipo llamado José, dinero de la tecnología. Probablemente cena en chándal y habla de criptomonedas. Tú solo ve, come la langosta y sal de allí. La reserva es en Saddle a las 8».
Ana revisó su reloj Cartier Tank, tomó su bolso de mano y besó el aire junto a mi mejilla. Eres mi salvavidas, María. Intenta hacer algo con tu pelo. Parece que te ha dado un calambrazo, con el clic-clac de sus Louboutins desvaneciéndose por el pasillo de mármol. Me quedé sola con el vestido y una sensación de hundimiento en el estómago. No solo me dirigía a una cita a ciegas, me dirigía a una farsa, a una actuación que no sabía cómo interpretar. 2 horas después, me miraba de nuevo en el espejo. La transformación era aterradora. El vestido Versace se aferraba a mí como una segunda piel. Mi cabello, normalmente recogido en un moño desordenado, caía en ondas estructuradas por mi espalda. Me había maquillado exactamente como Ana me había enseñado. Contorno marcado, ojos ahumados. Me veía exactamente como mi hermana. Me veía como una depredadora. Pero por dentro, temblaba. Cogí mi bolso de mano, comprobé que tenía mi inhalador para el asma, un contraste evidente con el glamour, y me dirigí al ascensor. El viaje a Seattle fue un borrón de luces de la ciudad y lluvia contra la ventanilla del Uber Black. Madrid estaba viva, una bestia que respiraba acero y ambición. Me sentía pequeña ante ella. Me dije a mí misma que solo era una cena, una hora de fingir ser la fría y segura Ana Torres. No sabía que Ana no solo me había concertado una cita, me había preparado para una carnicería. El desastre en Seattle. Seattle era una cueva de opulencia. Los techos altos, las columnas de mármol y el murmullo de las conversaciones creaban una atmósfera grandiosa e intimidante. Los camareros, con sus chaquetas blancas, se movían como fantasmas entre las mesas, llevando bandejas de plata con bellinis y carpaccio. Apreté el bolso, caminé hacia el puesto del metro, canalizando la arrogancia de mi hermana. Reserva para Torres, dije, mi voz más firme de lo que me sentía. El maître hizo una pausa, sus ojos recorriéndome con una expresión extraña, indescifrable. Ah, sí, señorita Torres. Su grupo la espera en el atrio central. ¿Atrio central? Ese era el lugar más conspicuo del restaurante. Ana odiaba estar en el centro. Prefería los reservados de las esquinas, donde podía juzgar a la gente sin ser escuchada. Seguí al maître. Las cabezas giraban a mi paso. El vestido estaba haciendo su trabajo. Por un fugaz segundo, sentí una oleada de poder. Así era sentirse Ana, ser vista. Pero cuando llegué a la mesa, la sensación se evaporó. No era una mesa para dos. Era una mesa redonda para 8. Sentados alrededor había 6 hombres, todos de unos 20 y tantos, vestidos con trajes azul marino, casi idénticos, y con los rostros enrojecidos de hombres que habían estado bebiendo desde el almuerzo. A la cabecera de la mesa estaba un hombre que solo podía ser José. Era guapo, de una manera genérica de catálogo, con el pelo rubio peinado hacia atrás y una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Caballeros, la invitada de honor ha llegado», anunció José, poniéndose de pie y abriendo los brazos. La mesa estalló en vítores, abucheos burlones y ruidosos que cortaron el ruido ambiental del restaurante. Me quedé helada. Yo creo que hay un error. Me dijeron que esto era una cena para 2. José se rió, un ladrido agudo. Ina, cariño, no seas tímida. Me dijiste que querías público. ¿Recuerdas? Se me encogió el estómago. Nunca había hablado con este hombre. Ana debió de haberle dicho algo. ¿Pero qué? Siéntate, Dulce, dijo José, apartando la silla. No me la ofreció. La empujó hacia la parte posterior de mis rodillas para que tuviera que sentarme o caer. Me senté. Los hombres me miraban como si fuera el entretenimiento. Así que, dijo José, tomando una copa de vino llena de líquido rojo oscuro, la famosa Ana Torres, la reina de hielo de Madrid. Hicimos una apuesta, ¿sabes? ¿Una apuesta? Pregunté, mi voz apenas un susurro. Busqué un camarero, una salida, pero el círculo de hombres se sentía como una jaula. ¿Sobre cuánto tiempo tardarías en salirte del personaje?, se burló uno de los otros hombres. Tenía la corbata desabrochada y los ojos que me recorrían el pecho. José metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó una hoja de papel plastificada. Parecía un menú. «Preparamos un menú especial para esta noche», anunció José, alzando la voz para que las mesas vecinas pudieran oír. «Ya que te gusta tanto criticar a los demás,
Pensamos que te criticaríamos a ti. Carraspeó. Entrantes. La personalidad, descrita como fría, vacía y completamente dependiente del dinero de papá. Precio, tu dignidad. Los hombres rieron, golpeando la mesa. Sentí cómo la sangre se me iba de la cara. Esto no era una cita. Esto era un escarnio, una humillación pública. Ana debió de haber rechazado a José en el pasado o humillado, y esta era su venganza. Pero Ana no estaba aquí. Yo sí. Por favor, dije, empujando mi silla hacia atrás. Quiero irme. Todavía no hemos llegado al plato principal, gritó José, agarrándome la muñeca. Su agarre era doloroso. Plato principal, el pasado. Se rumorea que te acostaste con toda la promoción de Wharton de 2021. Suéltame, jadeé. Las lágrimas me picaron en los ojos. Esto era una pesadilla. Todo el restaurante estaba mirando ahora. Vi a gente sujetando sus teléfonos. Estaban grabando. Dios mío, pensé, esto va a estar en internet. Mi trabajo de bibliotecaria, mi vida tranquila, se acabó. ¡Postre!, gritó José de pie ahora, ebrio de su propia crueldad. La constatación de que sin tu apellido no eres más que una... El aire en la sala cambió de repente. No fue un sonido, fue la ausencia de sonido. El parloteo en las mesas cercanas cesó al instante. Los camareros dejaron de moverse. Una presión pesada y asfixiante descendió sobre la sala, irradiando desde las sombras cerca del reservado VIP. José dejó de hablar. Sintiendo el cambio, levantó la vista molesto. ¿Qué? ¿Quién murió? Un hombre salió de las sombras. Era alto, bastante más de 1,80, vestido con un traje negro que costaba más que los salarios colectivos de todos en la mesa de José. No llevaba corbata, su camisa blanca desabrochada en el cuello, revelando piel bronceada. Su cabello era oscuro, casi negro, y su rostro era un paisaje de ángulos duros y belleza brutal. Una cicatriz apenas visible cruzaba su ceja izquierda, pero fueron sus ojos los que helaron la sangre en mis venas. Eran oscuros, inteligentes y desprovistos de misericordia. Caminó hacia nuestra mesa con una gracia lenta y depredadora. Otros dos hombres, grandes y silenciosos como rocas, lo flanqueaban. El hombre no me miró a mí, miró directamente a José. «Estás perturbando mi cena», dijo el hombre. Su voz era grave, un barítono profundo que vibraba a través del suelo. No fue un grito, pero resonó más lejos de lo que los gritos de José podrían haberlo hecho. José, impulsado por el coraje líquido y la estupidez, se burló. «¿Y quién demonios eres tú? La policía del ruido. Vuelve con tu abuelo. Aquí estamos de fiesta privada». Todo el restaurante pareció inhalar bruscamente. Uno de los hombres que flanqueaban al extraño dio un paso adelante, metiendo la mano en su chaqueta, pero el hombre de cabello oscuro levantó una mano. Un único movimiento perezoso. Caminó hasta colocarse directamente detrás de José. Le puso una mano en el hombro. Parecía un gesto casual, incluso amistoso, pero José se encogió. Su cara enrojeció. La presión debió ser inmensa. «No creo que sepas cómo funciona esta ciudad», dijo el extraño suavemente. «¿Crees que el dinero te da poder? ¿Crees que el ruido te da fuerza?» Se inclinó, sus labios rozando el oído de José. «Soy Román Castillo, y estás sentado en mi sitio». El color desapareció del rostro de José. El nombre Castillo no era solo un nombre en Madrid. Era una sentencia de muerte. Eran los sindicatos de transportistas, los muelles de carga, la construcción de rascacielos y los cuerpos enterrados en los cimientos de los tres. «Señor Castillo», balbuceó José, su voz quebrándose. Yo no sabía. Solo estábamos... «Solo te ibas», terminó Román. No esperó una respuesta. Miró a los otros hombres de la mesa. «Todos ustedes, ahora». Fue un caos. Las sillas rasparon ruidosamente contra el mármol, mientras los 6 hombres tropezaban para levantarse. Dejaron sus bebidas, sus teléfonos y su dignidad. Corrieron como ratas huyendo de un barco que se hundía. José fue el último en irse. Me miró a mí, luego a Román. Ella es la que...
Román apretó el hombro de José. Un pop nauseabundo resonó. José gritó. No pedí una reseña, dijo Román fríamente. Vete mientras todavía tengas rótulas. José huyó, acunando su hombro, desapareciendo en la noche lluviosa. Por un largo momento reinó el silencio. Entonces Román Castillo volvió su mirada hacia mí. Yo estaba temblando. Seguía agarrada a la mesa, mis nudillos blancos. Esperaba que él también se burlara de mí o que exigiera que me fuera. Después de todo, yo era la Ana Torres que supuestamente merecía esto. Román me miró, realmente me miró. Estudió el temblor de mis manos, el terror genuino en mis ojos, la forma en que no lo miraba con lujuria o cálculo, sino con pura perplejidad. Frunció el ceño. Metió la mano en el bolsillo y sacó un pañuelo de seda blanco inmaculado. Me lo tendió. Tu rímel se está corriendo, dijo. Su voz era diferente ahora, todavía peligrosa, pero el filo estaba enfundado. Cogí el pañuelo. Gracias, susurré. Yo debería irme. No tienes abrigo, señaló. Lo dejé en el guardarropa. Solo necesito irme. Me puse de pie, pero mis piernas me traicionaron. El estrés, la adrenalina y el corsé apretado del vestido jugaron en mi contra. La habitación dio vueltas. Mis rodillas flaquearon. No llegué al suelo. Román me atrapó. Su brazo era como una banda de acero alrededor de mi cintura. Olía a tabaco, cuero caro y lluvia. Enzo, ordenó Román, mirando a uno de sus guardias. Trae el coche por la salida trasera. Señor, preguntó el guardia. ¿Y la reunión? Román miró a la mujer en sus brazos. Me había desmayado, mi cabeza apoyada en su pecho. La reunión está cancelada, dijo Román. Tenemos un problema que resolver. Me cargó como si no pesara nada. Mientras me llevaba por la cocina hacia la salida privada, el personal desvió la mirada. En el mundo de Román Castillo, no veías nada, no oías nada, y vivías más tiempo por ello. Pero Román lo veía todo, y sabía una cosa con certeza. La mujer aterrorizada en sus brazos no era el tiburón llamado Ana Torres, y él iba a descubrir exactamente quién era y por qué alguien quería destrozarla. Despertar en la jaula dorada. La conciencia regresó a mí en ondas lentas y disjuntas. Primero el olor, no el escozor antiséptico de un hospital, ni el aire viciado de mi apartamento en Lavapiés. Era café expreso, oscuro y rico, mezclado con el aroma de la lluvia sobre el hormigón y ese persistente rastro masculino de sándalo. Luego la textura. Estaba tumbada en sábanas que se sentían como nubes hiladas, algodón egipcio, de alto número de hilos, fresco contra mi piel. Abrí los ojos. Miraba un techo que parecía a kilómetros de distancia, pintado de un gris carbón mate. Un candelabro moderno, como una constelación de cristales suspendidos, colgaba sobre mí. Me incorporé jadeando mientras el recuerdo del restaurante se estrellaba en mi mente. Las risas burlonas, el cruel menú de José, el hombre de los ojos muertos. No llevaba mi ropa. El pánico, agudo y frío, me atravesó el pecho. Miré hacia abajo. Llevaba una camiseta gris extra grande que me caía de un hombro. El vestido te constreñía la respiración. Mi ama de llaves te cambió. La voz vino del otro lado de la habitación. Giré la cabeza bruscamente. Román Castillo estaba sentado en un sillón de cuero cerca de las ventanas de suelo a techo. La tormenta exterior se había intensificado. La lluvia azotaba el cristal, difuminando las luces del skyline de Madrid en destellos de oro y rojo. Se había quitado la chaqueta y se había remangado las mangas, revelando antebrazos musculosos y tatuados con diseños intrincados que desaparecían bajo la tela. Sostenía una tableta en una mano y una pequeña taza de espresso en la otra. No levantó la vista mientras hablaba. ¿Dónde estoy?, pregunté, mi voz áspera. Tiré del edredón hasta la barbilla. Chamberí, mi casa, Román respondió. Finalmente me miró. Su mirada era pesada, física. Te desmayaste, hipoxia, ataque de pánico, o quizás solo el puro peso de ser el centro de atención. Tú dirás. Tragué saliva. Necesito irme, por favor. No puedes. Disculpe,
Román tocó la pantalla de su tableta y se puso de pie. Caminó hacia la cama, moviéndose con ese mismo silencio aterrador que había presenciado en el restaurante. Se detuvo a unos pocos pasos y giró la tableta hacia mí. Mira, miré la pantalla. Era un video, tembloroso y vertical, claramente filmado con un teléfono. Me mostraba en la mesa de Saddle. Mostraba a José leyendo el menú de mis defectos. Mostraba mis lágrimas. La leyenda decía, Ma Karma, la reina de hielo Ana Torres se derrumba en Saddle. 2 millones de visitas. Sentí bilis subir por mi garganta. Oh, no, 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 no. Es tendencia, dijo Román, retirando la tableta. Los comentarios son crueles. Si sales por esa puerta ahora mismo, los paparazzis te devorarán viva. Ya hay 3 fotógrafos acampados frente al edificio de tu hermana en el Paseo de la Castellana. Enterré mi rostro entre mis manos. Mi trabajo, los archivos, la junta de la biblioteca no tolera escándalos. Román frunció el ceño inclinando la cabeza. La junta de la biblioteca se acercó, su presencia cerniéndose sobre la cama. Ana Torres no trabaja. Se sienta en juntas de beneficencia para desgravaciones fiscales y pasa los veranos en Ibiza. ¿Por qué te importaría una biblioteca? Me quedé helada. Me di cuenta de la trampa en la que había caído. Todavía llevaba la cara de Ana, pero acababa de hablar con el corazón de María. Román colocó la tableta en la mesita de noche y se cruzó de brazos. En el restaurante, no miraste a esos hombres con desprecio. Los miraste con miedo. No les exigiste que se fueran. Pediste permiso para marcharte. Y cuando te toqué, no te encogiste de ira. Te apoyaste en mí. Se inclinó, colocando sus manos sobre el colchón a cada lado de mis caderas, atrapándome sin tocarme. Su rostro estaba a centímetros del mío. Pude ver los destellos dorados en sus iris oscuros. «Tú no eres Ana», susurró. No era una pregunta, era una acusación. «¿Quién eres tú?» Mi corazón martilleaba contra mis costillas como un pájaro atrapado. No tenía sentido mentir. Este hombre peligroso y poderoso, veía demasiado. «Soy su hermana», susurré. «¿María?» Román estudió mi rostro buscando el engaño. «¿La gemela? ¿La que nadie ve?» «Sí». «¿Por qué fingía ser ella?» Ella me obligó. Necesitaba estar en otro lugar. Dijo que era solo una cena. No me habló de los hombres. No me dijo que era una trampa». Román se enderezó, un oscuro ceño fruncido estropeando sus rasgos. Se alejó de la cama, pasándose una mano por el pelo. Así que envió a su cordero al matadero para salvar su propio pellejo. Ella no sabía que sería así. Defendí débilmente, aunque no estaba segura de creerlo yo misma. «Ella conocía a José», replicó Román. «Hombres como José no cambian. Si te envió a él, sabía exactamente a qué tipo de juego jugaba. Simplemente no quería jugarlo ella misma». Caminó hacia una barra en la esquina y sirvió un vaso de líquido ámbar. No me ofreció nada. «Te quedas aquí», afirmó. «¿Qué? No, no puedo. Tengo un gato, tengo una vida». «Tienes un escándalo», corrigió Román. «Y hasta que averigüe por qué José se sintió lo suficientemente cómodo como para organizar una ejecución pública en mi territorio, eres un testigo y un riesgo». «¿Un riesgo?», me ericé. «Soy bibliotecaria. Sello libros». «Eres un cabo suelto», dijo Román, su voz bajando una octava. «El padre de José es senador. Tiene conexiones con la mafia irlandesa en Malasaña. José te humilló. Yo humillé a José. Si sales ahí fuera, te encontrarán y te usarán para llegar a mí o para avergonzar aún más a tu familia». Se giró para mirarme, su expresión inflexible. «Estás bajo mi protección, María, te guste o no». Lo miré fijamente. Debería estar aterrada. Estaba en el ático de un conocido jefe del crimen, un hombre cuyo nombre se susurraba con miedo por toda la ciudad. Pero mientras lo miraba, no sentí el mismo terror que con José. José era un niño con una lupa quemando hormigas. Román era un tigre. Era peligroso, sí, pero no mataba por deporte. «¿Por cuánto tiempo?», pregunté. «Hasta que pase la tormenta», dijo Román, mirando por la ventana. «O hasta que silencie el trueno».
Comentario personal, punto de inflexión. Y aquí es donde la historia se vuelve extraña, absurda de verdad. Estoy aquí, en el ático de un tipo que controla media ciudad, un hombre con el que se supone que debería estar temblando de miedo. Y lo único que puedo pensar ¿es esto real? En mi cabeza de bibliotecaria, las cosas tienen un orden, una lógica. Aquí no hay lógica. Es como si me hubiera caído en una novela de esas que la gente lee para escapar de la realidad. Solo que la realidad soy yo. Pienso en mi madre, en lo que me diría. Ella siempre decía que hay que ser fuerte, pero no así. No sé si estoy siendo fuerte o simplemente estoy en estado de shock. ¿Debería intentar escapar? ¿Llamar a la policía? ¿Pero qué le diría? Hola, me secuestró un capo de la mafia después de que mi hermana me usara como cebo en una cita falsa y ahora soy viral en internet. Suena a locura, ¿verdad? Y sin embargo, estoy aquí, bebiendo café que huele a algo imposiblemente caro, y con la idea de que este hombre me protegerá. ¿Protegerá de qué? ¿De mi propia familia? Es todo tan enredado. Es una locura pensar que la vida puede cambiar tan drásticamente en un par de horas. Un día estás catalogando manuscritos del siglo XIX, al siguiente estás en un thriller de película. A veces creo que todo esto es una pesadilla y me despertaré en mi cama con el gato ronroneando a mi lado. Pero luego veo a Román, su mirada intensa, y sé que no es un sueño. Es muy real. Demasiado. En fin, sigamos con el surrealista cuento de mi vida. La mañana siguiente y el plan de Román. A la mañana siguiente me desperté con un silencio sepulcral. La tormenta había pasado, dejando la ciudad limpia y brillante. Encontré ropa limpia doblada en la silla, pantalones de chándal de cachemira y un suéter suave. No era mi estilo, demasiado caro pero cómodo. Me vestí y salí del dormitorio. El ático era una maravilla arquitectónica de cristal y acero, frío e impersonal. Le faltaba la calidez de un hogar. Se sentía más como una fortaleza. Encontré la cocina, una extensión brillante de mármol. Sentado en la isla estaba Enzo, el guardia grande de la noche anterior. Comía un bagel y leía un periódico. «Buenos días, señorita», gruñó Enzo, no con desagrado. «El jefe está en su estudio. Dijo que no lo molestáramos a menos que el edificio se esté quemando». «Yo solo busco agua», dije. Enzo señaló el frigorífico. Mientras bebía, noté un televisor grande montado en la pared. Estaba en silencio, sintonizado en un canal de noticias. Mi propio rostro, o más bien el de Ana, apareció en la pantalla. El titular decía, «Crisis Caldwell, sociable humillada. Video se hace viral». Me encogí. De repente, sonó un teléfono. No era el fijo. Venía de mi bolso de mano, que estaba sobre la encimera. Lo cogí. El identificador de llamadas decía, «Ana». Mis manos temblaron al responder. «María, ¿qué demonios hiciste?» La voz de Ana chilló por el altavoz tan fuerte que tuve que alejar el teléfono de mi oído. «Te dejo sola una noche y te conviertes en un meme nacional». Mi shock se convirtió en una chispa de ira repentina. «Tú me enviaste allí. Tú sabías que José te odiaba». «Sabía que era un imbécil. No sabía que era un sociópata», espetó Ana. «Y ahora papá está furioso. Las acciones de su empresa cayeron 2 puntos esta mañana, porque la inestabilidad en la familia refleja la inestabilidad en la empresa. Necesitas arreglar esto». «¿Yo?», exclamé. «Estoy escondida en el apartamento de un extraño porque hay reporteros en mi puerta». «¿Dónde estás tú?» «¿Quién es el tipo del video? ¿El moreno?» «Los blogs dicen que es del cartel o de la mafia o algo igualmente vulgar», exigió Ana. «Él me ayudó», dije en voz baja. «Él armó un escándalo, Van», gritó Ana. «Escúchame, ven a la finca familiar en Sotogrande. Te esconderemos allí hasta que...». El teléfono fue arrebatado de mi mano de repente. Román estaba detrás de mí. Se había movido tan silenciosamente que no lo había oído en el suelo de mármol. Se llevó el teléfono a la oreja. «Ana Torres», dijo Román. Su voz era tranquila, conversacional y aterradora. Hubo silencio al otro lado.
Luego la voz de Ana, más pequeña ahora. ¿Quién es? El hombre que limpió tu desastre, dijo Román. María no irá a Sotogrande, se quedará conmigo. No puedes retenerla, siseó Ana, intentando recuperar su bravuconería. Eso es secuestro. Es hospitalidad, corrigió Román. Y considerando que la arrojaste a los lobos para salvar tu propia reputación, no creo que estés en posición de sermonearme sobre moralidad. ¿Sabe papá quién eres? Tu padre sabe exactamente quién soy, dijo Román con oscuridad. Carlos Torres y yo tenemos historia. Dile que Román Castillo tiene a su hija. Verás cómo se le va el color de la cara. Y Ana, si la contactas de nuevo para gritarle, personalmente publicaré las fotos de lo que realmente estabas haciendo anoche mientras tu hermana era atormentada. El heredero naviero en Ibiza. Tengo amigos en Grecia. Ana, lo sé todo. Colgó y arrojó el teléfono sobre la encimera. Se deslizó por el mármol y se detuvo en el borde. Lo miré fijamente, con la boca abierta. ¿Tú conoces a mi padre? La expresión de Román se endureció. Una sombra pasó por su rostro, una ira vieja y profunda. Conozco a todos en esta ciudad que creen que su dinero les compra inmunidad. Se giró hacia Enzo. Trae el coche, tenemos una reunión. ¿Nosotros? Pregunté. Vienes conmigo, dijo Román. Si te dejo aquí, te preocuparás. Si te dejo aquí, podrías intentar irte. Y si estás conmigo, nadie te toca. ¿A dónde vamos? A ver al hombre que cree que puede burlarse de lo que es mío. Parpadeé. ¿Lo que es tuyo? Román hizo una pausa. Me miró, sus ojos trazando la curva de mi mandíbula, la suavidad de mi boca. Por un segundo, la máscara del capo de la mafia se deslizó, revelando a un hombre ferozmente, posesivamente protector. Estás bajo mi techo, dijo Román, su voz áspera. Eso te convierte en mía para proteger. Ve a buscar tus zapatos. Confrontación en Vallecas. Una hora más tarde, estábamos en la parte trasera de un SUV blindado negro, serpenteando por el distrito industrial de Vallecas. La lluvia había vuelto a caer, una llovizna monótona. Yo me sentaba tan lejos de Román como el asiento me permitía, pero su presencia llenaba el coche. Estaba hablando por teléfono en italiano a toda velocidad. Senza subito, no, niente policía. Colgó y me miró. Vamos a un almacén propiedad del padre de José. ¿Por qué? Pregunté, aferrándome al cinturón de seguridad. Porque José necesita aprender una lección sobre las consecuencias. Y a su padre hay que recordarle la jerarquía. No quiero que nadie salga herido, dije suavemente. Román se rió, un sonido corto y humorístico. María, en este mundo, el daño es la moneda. O lo gastas o lo guardas. José gastó mucho anoche, ahora tiene que pagar la factura. El coche se detuvo frente a un edificio de metal corrugado oxidado. Dos hombres esperaban fuera. Hombres de Román, abrieron la puerta. Quédate en el coche, ordenó Román. No, dije. La palabra me sorprendió incluso a mí. Román se detuvo, un pie en el asfalto. Me miró. No, yo soy a quien humilló, dije, mi voz temblorosa pero decidida. Si vas a hablar con él, quiero estar allí. Estoy cansada de que la gente hable de mí cuando no estoy en la habitación. Ana lo hace, José lo hace, tú lo estás haciendo. Román me miró fijamente durante un largo momento. Vio el miedo en mis ojos, pero también vio acero. Estaba aterrorizada, pero me estaba plantando. Una sonrisa lenta y peligrosa se extendió por su rostro. Lo cambió, haciéndolo parecer menos una estatua y más un ángel caído. Muy bien, dijo, ofreciéndome la mano. Ven, pequeña bibliotecaria, vamos a revisar un libro. Entramos en el almacén. Dentro olía a aceite y polvo. En el centro de la habitación, atado a una silla de madera, estaba José. Se veía mucho peor que la noche anterior. Su caro traje estaba rasgado, su labio partido y sudaba profusamente. De pie junto a él había un hombre que yo no conocía, mayor, con el pelo plateado y un traje impecable. «Senador», dijo Román, su voz resonando en el cavernoso espacio. El hombre mayor se giró. «¿Senador Robles?» Lo reconocí de las noticias.
Castillo, espetó el senador, tienes a mi hijo atado como un perro. Tu hijo actuó como un perro, respondió Román con calma, avanzando, su mano apoyada ligeramente en la parte inferior de mi espalda. Ladró a la persona equivocada. El senador Robles me miró. El reconocimiento brilló en sus ojos. La chica Torres, esto es por una mala cita. ¿Estás empezando una guerra por una mala cita? No fue una cita, dijo Román. Fue una emboscada y ocurrió en mi restaurante. Eso lo convierte en mi asunto. Román se detuvo a unos metros de José. José levantó la vista, sus ojos se abrieron de par en par cuando me vio. Lo siento, balbució José. No sabía que estaba contigo. Creía que solo era... Creía que era Ana. ¿Y eso lo hace bien?, pregunté. Mi voz era baja, pero en el silencio del almacén sonó como una campana. Me aparté de la protección de Román. Miré al hombre que me había tratado como un elemento de menú. ¿Crees que, porque tienes dinero, la gente son solo cosas con las que puedes jugar? Dije. ¿Crees que puedes destrozar a la gente por diversión? Estaba borracho, suplicó José. Fue una broma. No fue gracioso, dije. Me volví hacia Román. He terminado. Román me miró. ¿No quieres una disculpa? ¿Una libra de carne? Es patético, dije, mirando a José con pura lástima. Herirle no arreglará nada. Ya está roto. Me di la vuelta y caminé de regreso hacia la salida. Román me observó irme, una mirada de profundo respeto asomando en su rostro. Se volvió hacia el senador. Ella es misericordiosa, dijo Román. Sacó una pistola de su cinturilla. El senador se encogió. José gritó. Román no les disparó. Disparó un solo tiro al suelo de hormigón, a centímetros del caro zapato italiano de José. ¡Bang! El sonido fue ensordecedor. José chilló y sollozó. Yo no soy misericordioso, susurró Román. Senador, cancelará el proyecto de ley sobre la zonificación del puerto. Renunciará al comité de supervisión. Y su hijo abandonará Madrid esta noche. Si lo vuelvo a ver en mi ciudad, no se irá caminando. Román enfundó la pistola y se alejó, dejando a los hombres sollozando en la oscuridad. Cuando regresó al coche, yo miraba por la ventana. Mis manos temblaban en mi regazo. Román subió y le hizo una señal al conductor para que se moviera. No me tocó, pero movió su cuerpo para protegerme de la puerta. Una sólida pared de calor. Fuiste valiente, dijo suavemente. Estaba aterrada, admití. Eso es lo que significa ser valiente. Dudó, luego volvió a hablar. Hay algo que necesitas saber, María, sobre tu padre y por qué te ayudé. Lo miré. ¿Por qué? Tu padre tiene una deuda, dijo Román. No de dinero, de sangre. Traicionó a mi familia hace 10 años. He estado esperando una manera de destruirlo. Se me cortó la respiración. Y entonces, dijo Román, mirándome a los ojos, su hija entró en mi restaurante. Pensé que era sana. Pensé que había encontrado mi ventaja. Iba a usarte para destrozarlo. ¿Y ahora? Susurré. Román extendió la mano. Su pulgar rozó mi pómulo, limpiando una lágrima solitaria. Ahora, dijo, su voz áspera por la emoción, me doy cuenta de que no quiero usarte. Quiero quedarme contigo, y eso es un problema mucho más peligroso. La verdad y la decisión. Durante los siguientes 3 días, viví en el ojo de un huracán. Fuera de las paredes del ático, la ciudad se desgarraba por el video viral. Los tabloides habían desenterrado todo. La historia de las hermanas Torres, la repentina y misteriosa huida de José a un monasterio en Tíbet, un detalle que Román mencionó con una sonrisa socarrona durante el desayuno, y la identidad del misterioso caballero oscuro. Dentro, sin embargo, el tiempo parecía licuarse. Román no era el bruto que los periódicos pintaban. Era un hombre de disciplina intensa y tranquila. Aprendí que se despertaba a las 4 de la mañana para boxear en su gimnasio privado. Aprendí que bebía su espresso solo, 3 tragos, sin azúcar. Y aprendí que tocaba el piano. Era tarde la tercera noche cuando lo escuché.
una melodía inquietante y melancólica que flotaba por el pasillo. Seguí el sonido hasta la biblioteca, una habitación que hacía que mi propia pequeña colección de apartamento pareciera un estante de folletos. Román estaba sentado en un piano de cola Steinway, de espaldas a mí. Tocaba Chopin, sus manos grandes y cicatrizadas, moviéndose con una ternura que me oprimió el pecho. Me quedé en el umbral, hipnotizada. Cuando la última nota se desvaneció en el silencio, no se giró. Mi madre me enseñó, dijo su voz baja, antes de que tu padre la mandara matar. Jade, el aire se fue de la habitación. ¿Qué? Román se giró lentamente. Su rostro era ilegible, una máscara de piedra. Preguntaste por la deuda. Hace 10 años Carlos Torres no era un CEO, era el contable de la familia Castillo. Mi padre confiaba en él, pero Carlos quería más. Vendió nuestras rutas marítimas a los rusos y avisó a los federales de una reunión. Román se puso de pie y caminó hacia mí. Mi padre fue asesinado en la redada. Mi madre murió de un corazón roto un mes después. Y Carlos, él cobró su recompensa. La invirtió en tecnología y limpió su nombre. Construyó su imperio sobre las tumbas de mi familia. Retrocedí, chocando con el marco de la puerta. Yo no sabía, lo juro. Sé que no lo sabías, dijo Román. Se detuvo a centímetros de mí. Era solo una niña como yo. ¿Es por eso que me mantuviste? Susurré, las lágrimas brotando de mis ojos. ¿Para matarme? ¿Para hacerle sufrir? Al principio, sí, admitió Román, su honestidad brutal. Pero luego te observé rescatar una araña del desagüe de la ducha en lugar de matarla. Te observé leer durante horas, contenta en silencio. No eres nada como él. Extendió la mano, su mano ahuecó mi rostro. Su pulgar trazó mi labio inferior. El toque envió una descarga de electricidad directamente a mi centro. Eres lo único inocente que he encontrado en esta ciudad, María, y me encuentro incapaz de usarte como un arma. La tensión en la habitación cambió de peligro a otra cosa, algo más caliente, más pesado. Entonces, ¿qué soy para ti? Exhalé. Eres la mujer que me despertó, gruñó Román. Me besó. No fue suave, fue una reclamación, una colisión desesperada de dos mundos que nunca debieron tocarse. Me derretí en él, mis manos se enredaron en su cabello oscuro, atrayéndolo más cerca. Por primera vez en mi vida, no me sentí como la sombra, la de repuesto, la otra gemela. Me sentí como la única mujer en el mundo. Cuando finalmente nos separamos, sin aliento, Román apoyó su frente contra la mía. Tu padre sabe que estás aquí, murmuró. Llamó hace una hora. Amenazó con quemar tu biblioteca si no te devolvía mañana al mediodía. Me tensé. Los archivos, mi trabajo. No dejaré que te toque, prometió Román. No, dije, retrocediendo, mis ojos endurecidos. Recordé el miedo en el rostro de José. Recordé el poder que sentí cuando lo enfrenté. Ya no puede dictar mi vida, ni Ana tampoco. Miré a Román, un plan formándose en mi mente. Quiere que Ana regrese, ¿verdad? Cree que soy ella. Cree que secuestraste a la niña de oro. Sí, dijo Román cautelosamente. Entonces vamos a darle a Ana, dije, mi voz volviéndose fría, pero va a conseguir a la gemela equivocada. Y esta vez no voy a traer un menú, voy a traer una guerra. Gala del Thyssen, el desenlace. El intercambio se había fijado para la gala de medianoche en el Museo Thyssen. Era el evento social de la temporada, un baile de máscaras, terreno neutral, lo suficientemente público para que Román no pudiera simplemente dispararle a Carlos, lo suficientemente privado para los negocios. Yo estaba en el vestidor del ático. El vestido que Román me había conseguido era de terciopelo rojo sangre, sin tirantes, con una raja que subía hasta mi cadera. Llevaba una gargantilla de diamantes que se sentía pesada, como un collar. No tienes que hacer esto, dijo Román desde el umbral. Se estaba ajustando los gemelos. Estaba deslumbrante con un esmoquín. Sí tengo, dije, girándome hacia el espejo. Me apliqué el labial rojo oscuro. Si no lo enfrento,
Siempre estaré escondiéndome. Necesito saber si me ama, Román, o si solo soy un activo. No merece tu duda, dijo Román, pero estaré justo a tu lado. La gala era un mar de máscaras y champán. El aire olía a perfume caro y a engaño. Entré del brazo de Román, mi rostro oculto detrás de una delicada máscara de filigrana. Vimos a Carlos Torres cerca de la fuente en el patio. Estaba en su salsa, riendo con un senador. Ana también estaba allí, con aspecto nervioso, vestida con un vestido plateado. Cuando Carlos vio a Román, su sonrisa se desvaneció. Se disculpó y se acercó, sus ojos fijos en la mujer de rojo. Castillo, Carlos asintió bruscamente. Veo que trajiste a mi hija. Traje a una invitada, corrigió Román. Carlos me miró. Ana, deja de tonterías, el coche está esperando. Tenemos un equipo de relaciones públicas listo para presentar todo este secuestro como una escapada romántica. No me moví. Miré a mi padre a través de los agujeros para los ojos de la máscara. No preguntaste si estaba herida, dije. Mi voz estaba amortiguada por la máscara, pero era inconfundiblemente la mía. Carlos frunció el ceño. No seas dramática. Estás bien. Ahora ven, la fusión está en peligro. La fusión, repetí. Levanté la mano y desaté la cinta de mi máscara. El terciopelo se deslizó. Miré a mi padre. No soy Ana, padre. Carlos parpadeó. Miró a la mujer de rojo, la aplomo, el fuego, la belleza, y luego miró a la mujer de plata cerca del bar. Volvió a mirarme. ¿María? Preguntó incrédulo. ¿Qué haces con ese vestido? Te ves absurda. Me veo como ella, dije. Eso es todo lo que te importa, ¿verdad? Mientras el paquete sea bonito, no te importa lo que hay dentro. Me enviaste a esa cena sabiendo que José era un monstruo. Me sacrificaste. El rostro de Carlos se endureció. Estás histérica. Eres la callada, la sensata. Vuelve a casa con tus libros, María. Deja los negocios a los adultos. ¿Los negocios? Román dio un paso adelante, su voz cortando el ruido como una cuchilla. ¿Te refieres al negocio que robaste? ¿El dinero manchado de sangre sobre el que construiste tu vida? Carlos se burló. Historia antigua, Román. A nadie le importa. Soy un pilar de esta ciudad. Tú eres solo un matón con un traje elegante. Quizás, dijo Román. Levantó una mano. De repente, la música se detuvo. Enormes proyectores iluminaron las paredes del patio, pero no mostraban arte abstracto. Mostraban documentos, transferencias bancarias, correos electrónicos, fotos de vigilancia de hace 10 años. La multitud jadeó. ¿Qué es esto?, gritó Carlos, mirando a su alrededor salvajemente. Esto, dijo Román, su voz amplificada por un micrófono que acababa de sacar. Es el libro de contabilidad que pensaste que habías quemado. Carlos, mi padre guardaba copias. Detalla cada soborno, cada asesinato que pagaste y los agentes del FBI en tu nómina. Carlos se abalanzó sobre Román, su rostro morado de rabia. Mientes, apágalo. Ya está en línea, dije con calma. Lo envié al ABC, El País y el Ministerio de Justicia hace 10 minutos. Ser bibliotecaria tiene sus ventajas, padre. Sé cómo archivar datos y sé cómo liberarlos. Carlos se quedó helado. Me miró. Realmente me miró por primera vez en su vida. Vio el odio en mis ojos. Pequeña ingrata. Levantó la mano para golpearme. Román le atrapó la muñeca en el aire. El sonido del hueso al romperse fue audible incluso por encima de los murmullos de la multitud. Carlos gritó, cayendo de rodillas. «No la toques», susurró Román, inclinándose. «Perdiste el derecho a ser su padre en el momento en que la vendiste por un trato». Las sirenas aullaron en la distancia. La policía venía, pero no por Román. Ana se apresuró, mirando de su padre arruinado a su hermana transformada. «María», gimió, «¿qué hiciste? ¿Quién va a pagar mi apartamento?» Miré a mi gemela. No sentí ira, solo una lástima distante. «Búscate un trabajo, Ana», dije. «He oído que en Saddle están contratando». Epílogo, 6 meses después. Han pasado 6 meses desde la noche de la gala, y Madrid finalmente ha comenzado a respirar de nuevo.
Para mí, María, la transición había sido menos como pasar una página y más como adentrarse en un volumen completamente nuevo de mi vida. La Biblioteca Nacional de España estaba tranquila hoy. El aire lleno del familiar y reconfortante aroma a papel viejo y encuadernaciones de cuero. El sol de la tarde se filtraba por las altas ventanas, iluminando motas de polvo bailando en el aire silencioso de los archivos. Puse el último sello en una pila de manuscritos restaurados del siglo XIX. El rítmico golpe-golpe de la almohadilla de tinta resonaba suavemente en la quietud. Hice una pausa, mi mano apoyada en la fresca cubierta de cuero de un raro texto de historia. Hace un año esta sala había sido mi santuario, un lugar para esconderme de un mundo que exigía que fuera más ruidosa, más afilada, más como Ana. Ahora era solo un trabajo que amaba, ciertamente, pero ya no el único lugar donde me sentía segura. Ya no necesitaba esconderme. Revisé mi reloj, un Cartier Tank, un regalo de Román que se sentía sustancial y fresco contra mi muñeca. Eran las 5 de la tarde. Organicé mi escritorio con eficiencia practicada, cogí mi abrigo y salí por la entrada de empleados al Paseo de la Castellana. El aire otoñal era nítido, llevando la carga eléctrica de la ciudad, pero el frío no me alcanzaba. Un elegante SUV negro ya esperaba en la acera, su motor al ralentí con un suave ronroneo. Al acercarme, la puerta trasera se abrió. Enzo salió, su masivo cuerpo bloqueando el flujo de peatones para crear un camino despejado para mí. «Buenas tardes, señora Castillo», dijo Enzo, su rostro usualmente estoico rompiendo en una sonrisa genuina. «Hola, Enzo». Le sonreí, el nombre todavía enviándome un escalofrío. Señora Castillo no era solo un nombre, era un escudo, un título, una promesa. Me deslicé en el asiento trasero, la pesada puerta se cerró con un golpe detrás de mí, silenciando al instante el ruido de la avenida. Román estaba allí, vestido con un traje gris carbón que le sentaba como una armadura, escribiendo en su tableta. Levantó la vista en el momento en que entré y la transformación fue inmediata. Las duras y calculadoras líneas de su rostro, el rostro que aterrorizaba a miembros de la Junta y a jefes rivales por igual, se suavizaron al instante. «¿Cómo estuvo el mundo de los libros?», preguntó, dejando la tableta a un lado. Alcanzó mi mano, la llevó a sus labios para besar mis nudillos. «Tranquilo», dije, recostándome en el asiento de cuero, dejando que la tensión del día se disipara. «Pacífico. Es el único lugar de la ciudad donde a nadie le importa quién es mi marido». «¿Cómo estuvo el mundo del transporte marítimo?». «Rentable», respondió Román. Un destello de diversión en sus ojos oscuros, y más limpio ahora que los sindicatos tienen nueva dirección. Evitamos una huelga en Valencia. El coche se movía sin problemas a través del tráfico atascado. Fuera de las ventanas tintadas, el mundo seguía girando. Carlos Torres estaba actualmente en un centro de detención federal, esperando juicio por extorsión, blanqueo de dinero y conspiración para cometer asesinato. Los activos de la familia Torres habían sido congelados, su reputación destrozada sin reparación. En cuanto a Ana, la hermana que una vez había gobernado la escena social de Madrid con mano de hierro, se rumoreaba que vivía en un piso de 2 habitaciones en un pueblo pequeño de Castilla-La Mancha, con una tía lejana, trabajando en la recepción de una clínica dental, lejos de las cámaras que solía cortejar. Sentí una punzada de lástima, pero era distante, como el recuerdo de un mal sueño. Había conservado mi trabajo en la biblioteca, no por necesidad, sino por elección. Había cambiado, sin embargo. Ya no caminaba con la cabeza baja, pegada a las paredes. Llevaba mi ropa con confianza. Cuando entraba en una habitación, atraía la atención, no porque pretendiera ser otra persona, sino porque finalmente sabía exactamente quién era. Me di cuenta de repente de que el coche no se dirigía a Chamberí. Nos movíamos hacia el sur, hacia el agua. ¿No vamos a casa?, pregunté, mirando cómo cambiaba el horizonte. «Todavía no», dijo Román. No ofreció una explicación, solo apretó mi mano. 10 minutos después,
El sub se detuvo en un muelle privado a las afueras de Valencia. El viento era más fuerte aquí, olía a sal y a mar abierto. Román me guió fuera del coche, su mano cálida en la parte inferior de mi espalda. Al final del muelle, balanceándose suavemente sobre el agua gris, había un yate. Era magnífico, elegante, moderno y blanco reluciente. Pero fue el nombre pintado en letras doradas en el casco lo que me detuvo en seco. La María. Me giré hacia él, mis ojos muy abiertos. ¿Compraste un barco? Compramos un barco, corrigió Román, poniéndose a mi lado para mirar la embarcación. Te prometí que te llevaría lejos cuando pasara la tormenta. La tormenta ha terminado, amore. Me giró para mirarlo. El viento agitaba mechones de pelo sobre mi rostro. Él los apartó con una ternura que todavía me desarmaba. Pasaste tu vida atrapada en las historias de otras personas, María. Pensé que era hora de que empezaras a escribir la tuya propia. ¿A dónde vamos?, pregunté, mirando del barco al hombre que había quemado media ciudad solo para mantenerme a salvo. Román sonrió, esa rara sonrisa verdadera que solo me pertenecía a mí. Era la sonrisa de un hombre que había ganado la única guerra que importaba. A cualquier parte que quieras, dijo, su voz baja y áspera por la emoción. Italia, el Mediterráneo, o simplemente a la quietud. El mundo es tuyo, María. Yo solo vivo en él. Las lágrimas me picaron en los ojos, no de tristeza, sino de un alivio abrumador. Miré el horizonte de Madrid por última vez. Era una ciudad de lobos y ovejas, de depredadores y presas. Fue la ciudad que había intentado devorarme viva. Había entrado en la guarida del león como una broma, un descarte, una sombra. La estaba dejando como una reina. Vámonos, susurré. Román me besó, un sello profundo y ardiente en nuestro futuro antes de guiarme por la pasarela. Mientras los motores rugían, agitando el agua de abajo, yo no miré hacia atrás. Me quedé en la proa, mirando el horizonte, lista para navegar hacia un futuro escrito con nuestra propia tinta. Y hoy, ¿sabes? No sé. A veces pienso que fue lo mejor que me pudo pasar. Otras, me pregunto si no cometí un error, si este mundo al que he entrado es más peligroso de lo que parece. Probablemente ambas cosas. Así es la vida, ¿no? Nada es blanco o negro, nada es perfecto, pero es mío, y ese es el punto. ¿Vosotros qué habríais hecho en mi lugar? ¿Habríais perdonado a Ana o creéis que recibió lo que se merecía? La verdad es que a veces la persona que se esconde en las sombras es quien sostiene el cuchillo o el corazón de la bestia.